buenas a todos, soy Pablo Cabezali de Cenando con Pablo y lo único estable en mi vida es el hambre. Os traigo una nueva visita. Nos encontramos en Madrid, justo delante del nuevo Estrecho de David Muñoz. Familia, tengo el privilegio de estrenar el restaurante. ¿Que cómo lo he hecho? Muy sencillo, enterándome con cuándo abría y madrugando para venir aquí a hacer fila. He sido el primero en llegar, me han apuntado en la lista y vamos a ser los primeros en comer en el nuevo Estrecho de David Muñoz, que se encuentra también en la calle Serrano, pero hemos cambiado del Corte Inglés, que estaba, creo que en la zona de los pares, al de los impares, diría el que está antes si vienes desde Nuevos Ministerios, por ponerte un ejemplo. Se encuentra en la tercera planta, aquí junto a una especie como de cafetería, no sé qué es exactamente, y te voy a contar cómo es esta nueva propuesta del mejor chef del mundo, del propio David Muñoz. Ha cambiado muchas cosas, no va a haber reservas, pero sí que es cierto que no habrá que esperar la fila de antes porque le han dado una idea muy chula que te voy a contar a continuación, así que vamos para el interior y vemos tanto cómo es el espacio, qué dan de comer, cuánto cuesta y así como probar los nuevos platos que han preparado en especial para esta nueva apertura. Vamos a ello. Pues así, estamos en Estrecho, joder, estrenándolo, o sea, que no he esperado ni un día a que abriese, es que directamente he sido el primero en entrar. Encima se nota que es una inauguración porque, bueno, ves a todo el mundo ilusionado, que quieras o no es un día para marcar en el calendario, y aparte hay unos cámaras que están aquí documentando esto, que por lo visto van a hacer un documental de David Muñoz, he firmado yo un consentimiento. Qué honor estar sentado de vuelta en la barra de Estrecho de David Muñoz, en este caso en la nueva. Estamos en el nuevo local y me mola porque se ha ganado en confortabilidad, todo mucho más amplio, diría que caben más personas comiendo de lo que había antiguamente, que sí que es cierto que el espacio estaba bien, pero era algo más concentrado, y deciros que lo que es el local a mí me mola mucho. Tiene un rollo único, muy urbano, siguiendo la esencia de Muñoz. Me encantan las referencias a la comida que hay por los techos, la cocina vista, esta amplia barra en la que te sientas a disfrutar todos esos manjares que tenemos aquí en carta. Y bueno, lo dicho, que el espacio está muy cuidado. ¿Cómo funciona? Os comento. Bueno, el Estrecho anterior, el precedente, se caracterizaba porque la gente esperaba fila afuera. Aquí le han dado una vuelta y han montado una sala en la que puedes entrar y estar tomando tu cóctel antes de la comida, con lo cual pues se gana en confort y la gente no tiene que estar haciendo la fila, sino que más bien se sienta y pide un cóctel. La carta de opciones son muy amplia. Yo he pedido el mítico de Estrecho, ese Divercho Madrid líquido con ese gran vaso y el color violeta, y bueno, ya estamos aquí en esta sala de dentro, que lo he dicho, con la cocina a la vista, todo el personal, esa música ambiente característica de Estrecho. Si queréis un lugar tranquilo, de luego que este no es el suyo, y si queréis comer, algo me dice que este va a ser tan bueno o más que el anterior y seremos algo benevolentes sabiendo que es el primer día y en lo que es el rodaje y el comenzar lleva lo suyo. Bueno, vamos con la carta. Ahora, hago un temacillo, ponen, bueno, os cuento, la carta de Estrecho, os cuento, tiene platos que teníamos en el Estrecho anterior, que estaba a unos escasos metros, y adicionalmente algunos nuevos que han presentado para esta nueva andadura. Vieras asadas por 15 euros, al estilo de la cocina de David Muñoz, es decir, con mogollón de ingredientes y una mezcla que cobra sentido. Esta en concreto se prepara al hosper con mantequilla tostada, yogur de horseradish, curioso nombre, camaroncitos fritos, gazpacho jalapeño que me flipa y lima kefir. Tenemos también dumpling pequines, el Sandwich Club, que es bastante aclamado, 2 unidades 14 euros, extra 7, lasaña coreana, hay también el ramen XO, curry japonés, sashimi de pez limón peruano madrileño, enamorado de la fusión que hace David Muñoz. Hay también un chipiron al wok con arroz y calamansi. Tenemos también la vaca rubia a la brasa con ensalada vasco vietnamita. Este plato me recuerda mucho a uno que probé en Rabioso de David Muñoz, que también está documentado en el canal, por si quieres verlo tras este, y por si te quieres suscribir para no perderte las próximas aperturas que hay el día de mañana de David Muñoz o otro chef. Tenemos también el wonton frito chistorra de arbizu, que es un plato nuevo, bacalao negro, que era un mítico de lo que es de Estrecho, que le han dado una vuelta, han reversionado la receta, carabineros singapore, rollito vietnamita, taco de pulpo, 12 euros por unidad, las croquetas de la Pedroche, que son 4,19, o puedes pedir medias, según me han comentado. Es nuevo también ese jarrete con recuerdos de Oaxaca, es decir, un jarrete con esencia mexicana, chile bogavante, el más caro de carta, 50 euros, san de panceta, 3 unidades a 22, cada extra sale a 7, y también tienen el pichón preparado en la robata, esa parrilla japonesa, y luego 3 postres, además de ese brioche singapore, que si no recuerdo mal es ese pan frito, el mantou, un pan que se prepara al vapor y posteriormente se fríe, que está muy pero que muy bueno. La carta diría que se mantienen los precios, alguno puede pedir por unidades o medias, voy a pedir bastante. Lamento informarte que no va a ser toda la carta, pero sí os garantizo que se van a probar muchos platos, te voy a contar mis impresiones y así sabes cuál pedir si vienes aquí a Estrecho de David Muñoz.
Momento de darse ese gran homenaje a Carta. Vamos con las primeras selecciones, aunque comentar que hasta la vajilla es nueva, está muy pero que muy chula. Vamos en primer lugar con estas vieiras asadas que ya estaban en el anterior estricho, vieiras preparadas al hosper, ese horno que da todos esos aromas al producto, lleva el mítico gazpacho de jalapeño de David Muñoz, que recuerdo aún el primer día que lo probé en Diverso y me flipó, seguro que aquí lo hace también, unas gambas cristal, los camaroncitos fritos, ya tengo una rodajilla de jalapeño, lima kéfir y un toque de yogur, esto con cuchara, ¿no? Qué blandita está la vieira, ¿eh? Madre mía, madre mía. La vieira está muy bien, tiene esa parte un toque crujiente que te aporta lo que es la gamba cristal, pero para mí lo mejor del plato es ese gazpacho jalapeños, de verdad me los pediría solo. De hecho, si vas al Gocho de David Muñoz, al de Barcelona o a domicilio, bueno, a domicilio creo que ya no está, pero podrías pedir solo el gazpacho, muy bueno. Muy bueno este comienzo y mejor aún cuando pides estos panes, los brioche Singapore que llaman aquí, que exactamente es ese pan frito que viene por encima con el polvo de mantequilla. Mirad qué aspecto tiene, sensacional. Está dulcecillo, me da que se va a pedir más de esos. Pues al ritmo de la música vamos con las famosas croquetas de la Pedroche, croquetas con ese sashimi de atún en la parte superior, un poquito de cebollino, le hacen un toquecillo con una piedra caliente y el interior es una croqueta de kimchi, es decir, una elaboración coreana de verduras fermentadas. Comentan que es muy pero que muy cremosa, así que nada de hacerlas el test y abrirla porque sería un estropicio y va directa para adentro. Buah, ostras, ¿cómo arrepentirte de lo que has hecho? He pedido media ración cuando tenía que haber pedido las 4, o sea, muy pero que muy buena, ¿eh? Me da rabia compartir la otra con mi pareja, pero está muy buena, o sea, la melosidad, la sedosidad que tienes en el interior de la croqueta, el rebozado exterior perfectísimo, o sea, ni le falta ni le sobra nada, y luego lo que es el atún suavecillo, buen aspecto, que deja ahí un retrogusto picante, ostras, magia. Está aquí hasta el país documentando la apertura. Me ha dicho, oye, ¿te importa que te grabe mientras estoy aquí con tu vídeo? Yo, sin problema, sin problema. Nos ayudamos todos a todos. Bueno, vamos con otro clásico de estricho. Este no lo he probado jamás. Tenemos el Sandwich Club, que me recuerda al Vips. No sé si tendrá alguna relación. Es un sándwich compuesto de un pan bao preparado al vapor. Lleva también cerdo, cebolleta, este huevo de codorniz, shichimi togarashi, esas especias japonesas que son picantitas, y unos brotes de cilantro que me molan bastante. Comentan el procedimiento, coges tu trozo, que pesa lo suyo, parece pequeño, pero aquí hay contenido, le das la vuelta a esto y haces aquí así, para que salga todo, y lo sientes comerlo sin que se te abra por abajo, que me está pasando a mí. Wow, como mola con el toque al cilantro, qué bueno. El juego de texturas es la más acertado. Bueno, te estarás dando cuenta de que mancha lo suyo. Pero digo que me gusta bastante la mezcla, ¿eh? Muy buena, buena. Me encanta el toque al cilantro, soy una persona apasionado de estas hierbecitas y mola mucho lo que es la mezcla, ¿eh? Comentar que al igual que todo sándwich, llevamos queso en el interior. Lo que pasa en Carta, he visto que ponen ricota y el camarero que me ha atendido me ha dicho que es parmesano. Pero bueno, lo importante, que lleva un queso. Nuevo plato y nuevo en estricho. Estamos con los wonton rellenos de chistorra. Llevan un montón de ingredientes, te los cantan toda una mallega. De algunos me estaré acordando, como por ejemplo estas piparras encurtidas, el polvo de quicos. Me comentan que hay una salsa que lo elaboran con chacolí, lleva también lo que es la propia mazorca de maíz, y comentan que el encanto de este plato es ir mezclando todos los ingredientes y sobre todo que lo disfrutes, y es algo que me he propuesto hacer hoy. Y chuparme los dedos también. Bueno, comentar estos wonton fritos, vamos a ver qué tal. ¿Cómo estaba, Kikos? Y efectivamente, el relleno de chistorra, tampoco noto que sea una chistorra muy pesada. Ojo, Comentar que vienen 3 wonton. Miras el concepto y te recuerda más o menos al bollo perñado asturiano, que tienes el pan y dentro el propio chorizo. Vienen con 3 wonton. Voy a intentar a ver si mojamos en el fondo. Nada, es imposible. Se parte. Bueno, pues como se pueda. Me mola. Es un buen plato, está rico. Vamos con la mazorca de maíz. Dirían que la han preparado a la brasa, acude calentita. Vamos a probar con este fondo, a ver cómo sabe la mezcla. ¡Guau! ¡Qué guapo! El fondo del plato es como una salsa sweet chili, creo que aquí es donde emplean el chacolí. Y lo dicho, 3 wonton y 3 tiras de maíz. Come lo tuyo y pasa al siguiente como yo. Lo que más mola de este plato es que cuando tú te termines
el maíz y lo wonton, pilles tu pan, lo abras y directamente le des al moje aquí, que aquí está todo el condumio, toda la esencia, o hablando claro, el placer. Buah. Yo voy a marchar más pan ya mismo, porque esto, pues, como dice el propio David Muñoz, te estalla la cabeza, ¿eh? O sea, es que el fondo este ataca el paladar por todos los ángulos, ¿eh? Es ácido, es picante, es salado. ¡Buah! ¡Qué locura! Seguimos atacando el hambre, vamos con otro plato, la vaca rubia preparada a la brasa. Me han comentado Camero que sí, que estaba en el estrecho anterior, pues tengo una memoria pésima porque no recuerdo pedirlo, no he pedido nunca, pero ni siquiera verlo en carta, pero bueno. Comentario de muy buen aspecto, tenemos la carne marcadita, estilo tataki, el interior prácticamente sin hacer, estará temperado y poco más, unos brotes y además incluye un mojo canario Nikkei, un mojo rojo Nikkei, es decir, con toques japoneses y peruanos y además este mojo verde que lo llaman mojo tigre que llora, de Tiger That Cries, como pone en carta cuando traduces al inglés, y vamos a probarlo a ver qué tal. Mira, 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 mira cómo luce la carne, ¿eh? Oye, hace honor a lo que es un mojo, es picantito, la textura de la carne es muy buena. Lo que pasa, claro, yo me esperaba encontrar un plato donde el principal protagonista fuese la carne y este de luego no lo es. Está un poco luchando, conviviendo, está ahí un poco una batalla con el mojo Nikkei, que es muy protagonista. Voy a aprovechar y voy a echar también este mojo verde, el tigre que llora. Qué rico, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me gusta el concepto del plato, tenemos carne, tenemos ensalada, la mezcla desde luego funciona, es muy dinámica, vas cambiando una cosilla y otra y desde luego que disfrutas. No lo recomendaría a una persona que busque el notar la excelencia de la carne porque no es el principal protagonista, pero si lo que te gusta es esta fusión de sabores y el aunar toda la cocina del mundo en un solo plato, este de luego es el indicado. Lo repetiría si volviese. Nuevo plato, vamos con este carabinero Singapore, me encanta, es llegar a la mesa, ves el carabinero, un individuo de gran tamaño y le van echando ahí el caldito que lo hacen por lo visto con toda la esencia de los carabineros. Comentar que lleva unos brotes de soja, una tortilla de camarones y que te indican el procedimiento a comerlo. En primer lugar, probar las ideas que están aquí dentro, así lo han llamado, y posteriormente el cuerpo. A ver, yo esto por mí lo abría así, pero uff. A ver. El carabinero lo prepara a robata, esa parrilla japonesa, por lo visto le pegan ahí con la llama y este es el resultado. El cuerpo está fantástico. Los jugos presentes al 100%, me gusta. No sé yo si pondrán toallitas para este plato, pero las considero muy necesarias. Aunque sean menos patosos que yo, te van a hacer falta. Vamos a probar a ver este fondo, con los brotes de soja. Probemos los brotes. Yo creo que lo que más me va a gustar es el fondito. Buah, qué saborazo, ¿eh? Hay mucho sabor. ¿Has probado el fondo? El fondo tiene un sabor espectacular. Tenemos también la tortilla de camarones, un sabor tostadito, muy agradable. Es un plato muy David Muñoz, mucha intensidad de sabor y a mí este tipo de cocina me seduce mucho. En el fondo te estás comiendo platos que solo y exclusivamente existen en este restaurante y eso siempre mola. Pues sí, si hay toallitas, aparte son toallitas estricho y las tienes en este cubilete donde tiene pues el resto cubierto, los palillos pues si precisas de ellos y demás. Vamos a limpiarnos, que va a hacer falta. Por cierto, habrá que hacer honor como en el resto de platos y darle uso al pan. Esta mezcla está aún mejor aún que cuando he puesto el pan frito este con el wonton de chistorra. Madre mía, voló. Brutal. Nuevo plato en estricho. Vamos con este jarrete de cordero que lo llaman en carta recuerdos de Oaxaca, es decir, un plato con influencias mexicanas. Por lo visto, este jarrete lo glasean con chiles mexicanos, lleva también un pico de gallo de maíz, las pipas del maíz tostadito, unos ñoquis de maíz, también le ponen una vinagreta de tamarindo y juraría que os he comentado prácticamente todo el plato, llevará mucho más cosas detrás que no saldrán reflejadas en carta, y comentar que no está solo porque adicionalmente va acompañado de una guarnición que es una quesadilla elaborada con piña, como esta cosa al pastor, y stracciatella, que es el queso del interior de la burrata, stracciatella de búfala. Y bueno, yo creo que la gracia va a ser ir combinando ambas cosillas. Vamos a ver qué tal está esta nueva creación de David Muñoz aquí en Estrecho. A ver. Oh, cómo se deshace, madre mía.
muy blandito. No es un plato que haya probado muchas veces yo. Un jarrete de cordero. De ternera sí que me ha gustado bastante, pero de cordero no. La salsa sigue la línea de toda la cocina que he encontrado hoy en día en Estritxo y en los locales de David Muñoz. Es una cosa única. O sea, es que solo pruebas aquí. Está muy bien logrado, ¿eh? Esto lo llaman ñoquis, pero tiene una textura tan etérea, desaparece con tanta facilidad, que si me dice en vez de eso que es una esfera de maíz, te diría que vale. Porque tiene la forma de ñoqui, pero luego desaparece. Lo que dura en tu paladar es cuestión de segundos. Veamos qué tal esta quesadilla de piña y esta chatela. Toquecillo dulce. Vamos a darle aquí la mezcla. El plato fácilmente se puede describir como dinámico, son sabores muy cambiantes y desde luego únicos. No he probado nunca nada igual. Vamos. Y vamos con el taco que probé por primera vez hace unos meses en mi última visita a Estritxo y me mola. Aparte tiene una cosa muy buena, es que lo puedes pedir por unidades, sale a 12 cada uno de ellos, entonces pues eso, no depende de si tu acompañante lo quiere y lo puedes pedir tú por libre. ¿Qué tiene este taco especial? Bueno, una tortilla de maíz azul, lleva pulpo gallego que preparan a la brasa, cebolla encurtida, pipa de calabaza, un mole amarillo elaborado con chile morita y mantequilla, también una emulsión de tomatillo verde y bueno, lo que lleva también es esta lima para que la exprimas aquí, caiga todo dentro y lo siguiente es, como hacen mismamente en México, que cierres el taco y por supuesto te lo comas. Bueno, Qué placer el de leer una elaboración que se hace a la brasa y notarlo luego en el paladar. Desde luego que está muy bien logrado el pulpo, tanto de textura, ese aroma a brasa que dispone, y la mezcla de ingredientes es que David Muñoz, es que es mexicana pero con toques muy creativos. Me encanta esta vanguardia. La música, como estaréis apreciando, está bastante alta. Y bueno, me encanta que la tortilla sostiene a la perfección el taco y me alegro de haber repetido lección y tengo claro que cuando regrese lo volveré a pedir. Y otro plato nuevo es este chipirón al wok. Tenemos lo que es en la base unos chipirones que los estofan ahí al wok. De hecho, a veces sale lo que es la propia llama. Lleva también un poquito de arroz sushi frito. Esto que aparece, el pan de gamba, lleva también unos bimi. Se mezcla brócoli y espárrago. Y luego el fondo que va con gran cantidad de ingredientes, chiles entre ellos. Y vamos a catarlo a ver qué tal. Va por acá con cuchara. Comentar que el aspecto de este plato no me convence. No sé si haber sido por las prisas de abrir, pero no me parece tan bonito como son otros. De hecho, hasta hay platos en Estritxo más bonitos que lo que yo he enseñado. Por ejemplo, hay uno que creo que es un dumpling de oreja de cerdo, que es como un lienzo. Quien haya venido a Estritxo sabrá de qué plato hablo exactamente, que le ponen una hoisin de fresas. Ese plato es muy bonito. Este, sin embargo, no veo el sentido. O sea, al final es como una cosa encima de la otra. No me llama, es muy vasto. No lo veo. Bueno, probemos a ver qué tal, que lo importante no es como luce, sino como sabe. La textura del chipirón, así como el sabor, es bastante bueno, pero lo que más me seduce de todo es este dado, este cubo, que exactamente es el arroz de sushi frito, y cuando lo combinas, pues en el fondo te estás comiendo un chipirón con arroz. Valoración general del plato, obviando el aspecto visual, que a mí personalmente no me entra por los ojos, el gusto es algo subjetivo, me parece que los sabores son muy buenos, me ha gustado, me quedo sobre todo con ese arroz frito y a ver con cuál postre me quedo, porque son a probar todos los postres de carta. Momento de los postres, como bien he comentado, se hace toda la carta en cuanto a postres y empezamos con este nuevo postre recién llegado. No, voy a decir, voy a ser el primero en probarlo, pero hay gente que ya se ha ido. Yo, con todo lo que he pedido, la gente ha pedido ya su entrante, sus segundos y sus postres. Bueno, os cuento, tenemos un postre compuesto de esta espuma elaborada con maíz y leche. Tenemos lo que en carta llaman un agridulce de mandarinas y chile. Y ojo, porque el interior del postre es un helado de caramelo salado. Soy un gran amante de este ingrediente y veamos qué tal esta nueva creación. Visualmente lo veo infantil, me gusta. ¡Guau, tú! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lleva también dentro unas galletitas con cacahuete que recuerda como una chocolatina que lleva también cacahuete, pero no es Snickers, porque Snickers lleva almendra. ¿Qué chocolatina es la que lleva cacahuete? No, el Snickers no es almendra. ¿Y cacahuete? Bueno, se nota, no lo juego mucho, ¿no? Bueno, a unos Reese's, que los Reese's sí que llevan cacahuete. Lo mejor, sin duda, es esta espuma de maíz y leche. O sea, es igual que el aspecto, es infantil. Te da la sensación de cuando recuerdas que eras pequeño y disfrutabas con algo. Buah, prueba la espuma ahora mismo. Prueba las espumas. Efectivamente, Snickers lleva cacahuete. Sí, me he negado. Buah, con el helado de caramelo salado. Este postre
Es para hacer una reverencia a David Muñoz, ¿eh? Qué cosa más buena. Wow. La leche, qué brutal. Dudo que haya otro postre en la comida de hoy que supera este, pero vamos a intentarlo. Segundo postre, vamos con el brioche de la Pedroche Tomarrima. Exactamente este bollito caliente al que le echan aquí en mesa por encima una leche caliente elaborada con vainilla de Madagascar y aparte con las especias Ras Al Hanout, unas especias marroquíes que la traducción de Ras Al Hanout es las especias de la tienda. Y bueno, lo suyo es que vaya todo absorbiendo y cojas aquí el trocito. Madre mía, cómo se deshace esto. Sí, señor, eso está muy caliente. Bueno, mojamos ahí. Mira, 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 qué locura, ¿eh? Se nota bastante la vainilla, pero también las especias. Por culpa de esas especias es como si te estuvieses comiendo un postre árabe. Ahora, y atención, porque una vez terminas el brioche, lo siguiente es que cojas esa guarnición que tienes al lado, lo eches dentro junto a la vainilla, lo mezcles y sigas disfrutando del postre. Son 11 euros, es un precio alto para lo que suele ser postres en Madrid, pero creo que lo valen porque fácilmente lo pueden comer 2 personas. Está muy chula esta mezcla. Y el tercer postre es una tarta de queso, no la tarta de queso de la Pedroche, de Cristina Pedroche, pero sí una tarta que llaman cheesecake helada. Se nota porque está bastante fresco el recipiente en el que viene. Lleva palomitas caramelizadas, espuma de queso, guayaba y un poquito de galleta. Por lleva también la palomita caramelizada aquí sobre la tapa. ¿Cómo ir al cine? Veamos, ostras, qué espumita, ¿eh? Pensaba que iba a estar como un poco más tosco, que había que hacer fuerza con la cuchara y para nada. La metes con suavidad, y la cuchara me refiero, y te sale todo muy bien. Toquecillo a la guayaba, muy dulce este postre. Wow. Diría que la base lleva vainilla, porque me vienen esos sabores. El postre sigue la esencia de la cocina de David Muñoz. Muchos ingredientes, con todos un hilo conductor. Un buen juego de texturas. Me encanta el toque salado, el dulce. Joder. Wow. Pues este postre me ha encantado. Ahora bien, Pablo, voy a estricho. ¿Cuál de los 3 me tengo que pedir? Si te entran los 3, te os ha dicho, pero si yo me tengo que mojar por uno, para mí el mejor, y creo que se me ha notado la emoción que he exteriorizado, es este nuevo que elaboran con la espuma de maíz, leche y el helado caramelo salado. Me ha parecido la leche y ya estoy pensando en cuándo regreso para atacarle de nuevo. Momento de la cuenta. ¿Cómo funciona la cuenta en este nuevo estricho? Bueno, tú terminas de comer y te dan una especie de plaquita con tu mesa y tienes que ir a una caja que justo en la entrada donde te dan tu ticket. Yo de ahí he abonado mi cuenta y he vuelto aquí donde está todo el tinglado, todo el setup montado, para contarte que el total por mi comida en estricho de David Muñoz ha sido de uy, ha sido, parezco andaluz, 174 euros. El desglose, el cóctel que hemos tenido en la zona exterior, detalle de la casa, agradecido. 2 croquetas, 10 euros, 5 cada una. La croqueta a la Pedroche, me han gustado muchísimo. El pan, 6 euros, 3 unidades. Luego están los carabineros laxa y el jarrete de cordero, detalle de la casa, gracias a Estricho y todo el equipo. Tenemos también 2 brioches de la Pedroche. No, aquí me han tocado una de más. Ostras, mira, me ha dicho la chica cómo está en la caja. Compruébalo, compruébalo. Bueno, a lo mejor me ha metido luego otro postre más. La tarta de queso, 11. La vira sale por 16. El sándwich club, 14. El solomillo de vaca rubia, 28. Wonton frito, 18. Chipirón, 19. Los tacos a 12 la unidad, se han pedido 2, pues 24. Y las aguas, que son solán de cabra de ese tamaño, 3 euros. Un precio muy razonable para un restaurante estando en Madrid. Habrá gente que dirá, no, 3 euros un agua. Yo me he encontrado aguas a 5, a 6, incluso a 7. Entonces me parece muy bien, chapo. Aparte, donde debe recaer el precio, eso es lo que conlleva una elaboración como es en la carta y no en una bebida que simplemente ponerte esto a la mesa y que te lo sirvas tú mismo. Valoración de Estricho, ¿qué me ha parecido? Bueno, lo he notado distinto a lo que es al otro local. El otro diría que, como al final estabas ahí lo alto, la terraza es un poco más luminoso, te entra luz natural y aquí estás como aislados del mundo. Yo ahora mismo se me ha olvidado que estoy dentro de un Corte Inglés, que subes por un ascensor a la 3ª planta y es muy distinto. Pero luego lo que es la sala ha ganado con creces en confort, en comodidad. Sobre todo lo amplio, el pasillo para que pase tanto el personal como otra serie de comensales. Luego la estética es similar a la que teníamos en el otro Estricho. El rollo David Muñoz me mola bastante y aparte es ameno el hecho de, mientras estás comiendo y probando todos estos manjares, ver aquí en esta isleta donde preparan todas las elaboraciones, así como tratar a centímetros con los propios chefs. Ahora bien, aspectos que no me convencen tanto. La música. Para mí la música, entiendo que sea la esencia, pero personalmente la pondría un poquito más baja al abrirnos tanto el vídeo. No es un lugar apropiado por si queréis venir a lo que es comer tranquilo, pero sí que es cierto que tiene su rollo, es una cosa distinta y al menos una vez en la vida hay que venir. Más si cabe que lo tenemos de vuelta, que por unos temas se ha cambiado de ubicación y creo que tendremos Estricho para largo. Me agrada también que, al igual que las otras visitas, se dan aquí este sencillo, este bonómetro de Estricho. He disfrutado un montón y nada, os he traído un nuevo restaurante del mejor chef del mundo.
mundo de David Muñoz, documentado en el canal. Seguro que vienen más en un futuro. Espero contar contigo. Por tanto, suscríbete abajo si no lo has hecho y dale manita arriba para que este vídeo llegue a más gente. Gracias de corazón y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.